Vamos a ver como un ejemplo de esos. Dale, ¿tienes alguno que no pudiste resolver? Profe, no, Hola, John. Profe, aprovechando lo que dice el compañero, por ejemplo, el ejercicio 29 de las esferas. Dígame la página, ¿la tendrá por ahí? Esa es Hola. la 642. El 42, listo. El 29. Muy bien, arranquemos. Vamos a hacerla de una vez. Así es que me gusta que la clase empiece. Hombre, ¿por qué uno siempre tiene que dar la clase que uno trae preparada? Que chévere sería que uno se le rompiera el libreto gracias a que el estudiante dice, no, profe, no queremos hacer lo que usted dice, queremos hacer esto. Entonces, este para mí es el inicio perfecto de una clase. Esa es Entonces, la ventaja, sientas, profe, de que hayas dejado así varios ejercicios de varios temas. Entonces uno tiene la oportunidad de ir revisándolos y de ir sacando precisamente esas dudas. Entonces, maravilloso, esa es maravilloso. eso es algo muy bueno, porque casi siempre le ponen a uno y uno queda solamente repasando con lo que ve en clase y simplemente empiezas a buscar en internet qué temas puede ir o a ver si de pronto un profesor tiene una explicación diferente y termina uno hasta enredándose un poquito más. Sí, entiendo. Sí, Bueno, sí. aquí el estudiante que llega al curso de vectorial es un estudiante que ya le ha trabajado a matemáticas básicas, cálculo diferencial, cálculo integral. Entonces, es un estudiante que ya tiene hábitos de estudio diferentes al del primer semestre. Entonces, pues aprovéchense de ese grupo de ejercicios que yo cada vez voy a ir alimentando hasta el final del semestre. Y bueno, si todas las clases las quieren empezar así como vamos a empezar esta, maravilloso. Arranquemos entonces. Un momentito. Yo creo que la clase, eh, sí, ya la estoy grabando. Entonces, arranquemos leyendo el problema. El problema dice, para todos, dice, encuentre la ecuación de una esfera que satisface las condiciones. Dice, centro sobre el eje Y positivo, radio 2 y tangente a esta esfera. Entonces vamos a ver, ¿listo? Vamos a dibujar un plano cartesiano. Listo, dibujamos un plano cartesiano. Y empezamos dibujando esta esfera. Esta esfera x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual 36. Díganme qué clase de esfera es. Perdón, ahora sí. Díganme qué clase de esfera es. O sea, de qué radio, dónde está centrada y así sucesivamente. Radio 6 profe. Radio 6 y centrada Se ¿dónde? centra en el origen. En el origen. Perfecto. Excelente respuesta. Profe, Entonces, sí. ¿por qué sabemos que está centrada en el origen? Muy bien, también esa pregunta es buena. Porque cuando no está centrada en el origen, ella es de esta forma. X menos h cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos p al cuadrado. Es decir, se le están restando numeritos a cada una de las variables. Por ahí en la clase pasada les mostré algunos eh, en el que el centro no estaba en el 000. Y bueno, esa es la condición. Entonces nota que aquí está la X sola, la Y sola y la Z sola. En otras palabras, es como si estuviera X menos 0, Y menos 0 y Z menos 0. Bueno, entonces esta esferita es, yo siempre trato de dibujarle como una tercera dimensión para que se vea que es como una esfera, ¿listo? Entonces ya sabemos que está ahí, este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. ¿Listo? Entonces, el centro de la esfera que me piden, no de esta verde, sino de la que me piden, está sobre el eje Y positivo. O sea que está en algún punto de esta línea. Uy, está tronando. Me encanta cuando llueve. No sé por qué me gusta tanto la lluvia. Dice centro sobre el eje Y positivo y radio 2. Ojo a ese dato. Ese dato es importante. Entonces, vamos, como estamos analizando eje Y, díganme qué puntito es este.
¿Qué puntito es este? ¿Quién, coma quién, coma quién? Profe, ese es 0,6,0. Los demás, ¿están de acuerdo con Juan Felipe? ¿Por qué Juan Felipe sabe que eso es 6? Porque como el radio de la esfera es 6 y está en el origen, entonces claramente 0,6,0. Recuerden que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Listo? Entonces ese puntito de ahí está a 6 unidades del origen, porque está a 6 unidades del centro. Entonces, la que me están pidiendo es de radio 2 y aquí está el otro detallito, tangente a la verde. Entonces, no sé si alcanzan a ver dónde tiene que estar el centro de esa otra para que con radio 2 sea tangente a esta verde. Profe, en 8. Los demás, no sé si se ve. Recuerden que tangente es que quedan así, Sí, en tocando. 8, profe. Sí, en 8, ¿cierto? Claro. Sí, en 8, sí. Si de aquí hasta aquí hay 6, entonces tiene que estar aquí en estos dos más, entonces tiene que ser esta esfera de aquí. Me perdonan que me va a quedar fea esa circunferencia. No, vamos a ver. Una vez aprendí en un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que de la manera como haces una cosa, las haces todas. O sea que si nos permitimos ser mediocres en cosas sencillas, no vamos a ser mediocres en cosas importantes. Y de ahí arranca la pobreza. Muy bien. Entonces díganme, ¿cuál es esta coordenada de ese centro? ¿Quién, coma quién, coma quién? Profe, 0,8,0. 0,7. 8, 8, ¿cierto? Así 8. 0,8,0. Entonces, ahora sí ya puedo sacar la ecuación de la circunferencia con la ecuación la ecuación esa general de que quede en centro donde sea. Entonces sería x cuadrado más y menos 8, ¿cierto? Al cuadrado más z al cuadrado, porque miren que el h y el p son 0. Me refiero a esta h y este p. Igual, ¿a qué? A 6. Perdón, Sí, 6. No. 64. A 4. 64, profe. 4. ¿Por qué 4? Es el radio de la El radio de la esfera anaranjada. El radio de la esfera anaranjada. Sí, que es solo 2. Ya te lo daban de antes. Mírenlo aquí, donde decían que el radio era 2. Sí, entonces tenía que... Ya, eso lo sabíamos desde el inicio del ejercicio. Lo que no sabíamos era dónde estaba el centro. ¿Listo? Bueno. Pero yo quedé con la duda de dónde sale ese 8. El 8, claro. Entonces, El radio. diga. ¿Quién iba a responder? Ok, respondo yo. Entonces, de aquí, de lo siguiente. Esta esfera que me dan, el ejercicio allá arriba del enunciado dice que es de radio 6, ¿cierto? Y la que me piden dice que es tangente. O sea que quedan ahí, no sé si tú estás viendo mi cámara, tocándose apenas, como un rocecito ahí superficial entre las dos. Y como una es de radio 6 y la otra es de radio 2, entonces si sumas los dos radios, te da la distancia entre los dos centros, que en este caso sería 6 más 2, que es 8. Ok, tenía esa dudita, pero bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Otra pregunta. Otro ejercicio. Ya, eso es lo que pedía ese ejercicio. Entonces, díganme si tienen otro ejercicio. Y si no, pues esperamos hasta la próxima clase para Profe, más. Sí, profe, ¿me señor. explica de dónde sale este 4 que es z a la 2 sobre 4? Z a la 2 sobre 4, no lo Sí, veo. profe, no, acá x2 más, ese ya es el resultado, más y menos 8 a la 2, más z a la 2 igual a 4. Ah, igual, dijiste sobre, me asustaste. De lo siguiente.
esfera es igual a 2, entonces se eleva al cuadrado por la fórmula. Exacto, así es. Es decir, mira que la ecuación de la esfera está igualada al radio al cuadrado. Y el ejercicio, como les dije, me decía de antemano que el radio era 2. O sea que se tiene que igualar a 2 a la 2, que es 4. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy, ¿de qué se trata? De superficies. Ah, no hicimos repaso. Repaso, ¿qué vimos la clase pasada? Porque empezamos, bueno, ese ejercicio nos sirve también de repaso. Vimos en particular dos cosas. Vimos cilindros y esferas. ¿Quién recuerda qué era un cilindro? ¿Quién recuerda? Es una función de dos variables en la que uno la dibuja en un plano 3D. Excelente. ¿Cómo era el proceso? ¿Quién recuerda? ¿Cómo era el proceso para graficar una ecuación que tenga solo dos variables en un plano 3D? Profe, se proyecta Uno en el eje dibuja- restante. Exacto. Se dibuja en ese planito de dos dimensiones lo que me estén dando, sea una esfera, sea una curva. Hicimos varios. Hicimos una con un coseno, hicimos una con una circunferencia. Y lo que hacemos es extender hacia la tercera dimensión. ¿Listo? Extender hacia la tercera dimensión. Y las esferas, bueno, ya que más repaso que esto que acabamos de hacer aquí en estos ejercicios, que así nos sirve para repasar las esferas. Muy bien, ahora sí, para no perder nuestra buena costumbre de empezar con un repaso, vamos a arrancar con superficies cuádricas. ¿Qué significa superficies cuádricas? Entonces, cuádricas significa esto. ¿Quién? Pues elevados al cuadrado. Exacto. Una o varias variables están al cuadrado. Y como aquí estamos en 3D, entonces a veces las tres están al cuadrado, a veces dos de las tres están al cuadrado, y a veces una sola de las tres, perdón, una sola no. Por lo menos dos de las tres están al cuadrado y con signos variados. Para entender superficies cuádricas es necesario, obligatorio, repasar lo que son las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Las funciones cónicas son el círculo, la parábola, la elipse y... La hipérbola. Exacto. Hipérbola. ¿Listo? Es necesario que usted vea una ecuación de esas y usted diga, eso es una parábola, o eso es un círculo, o eso es una elipse, o eso es una hipérbola. Listo. Entonces, mi meta es de aquí hasta las 8:30 o antes hacer un repaso así juicioso de cónicas. Si necesita más, tiene que ir a buscar allá en YouTube, Julio Profe, cónicas, y allá debe aparecer las cónicas. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a empezar con el círculo. El círculo que es el más sencillito de todos y su superficie cuádrica equivalente es la esfera. Entonces, miren el juguete que me compré. No sé si lo ven, si lo alcanzan a ver en la cámara. Espero que en estos días pueda instalarlo y de pronto darle mejores clases. Porque, bueno, de todas formas, mientras mejor podamos parecernos un poquito a la clase que teníamos presencial, pues será mejor. Aunque a mí yo me siento bien con esta tablita que me ha funcionado bien. Empecemos con el círculo. ¿Listo? La ecuación, bueno, hablando estrictamente, no deberíamos decir círculo, sino circunferencia. ¿Qué diferencia hay entre círculo y circunferencia? La circunferencia es el bordecito, la línea, y círculo es toda la región. ¿Listo?
Circunferencia es la lineecita, o en otras palabras, circunferencia es el contorno del círculo. ¿Listo? O, de otra forma, el círculo, exacto, el perímetro es la circunferencia. O de otra forma es, el círculo es el área o la región más bien que delimitada por la circunferencia. ¿Listo? Entonces, la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. ¿Listo? Esa es centrada en el origen. Adivinen qué ecuación queda si yo le añado la z al cuadrado. Del lado izquierdo, obviamente. ¿Queda la ecuación de qué? La esfera. De la esfera, correcto, lo que ya vimos. O sea que, por eso les decía, la esfera es la extensión a 3 dimensiones de la circunferencia, simplemente añadiendo la tercera dimensión. Parábola, bueno, y demás está graficar circunferencias. De hecho, uno de los cilindros que graficamos la clase pasada era una circunferencia. Sigamos, parábolas. Hay de varias clases. Parábolas de varias clases, ¿cuál? Vamos a dibujar dos. La que es y igual a x cuadrado y la que es x igual y cuadrado. ¿Quién sabe qué diferencia hay entre las dos gráficas? Profe, el sentido, ¿es positivo o negativo? No, No, ambos me refiero positivos. como la posición en el plano. Así es. ¿Hacia dónde abren? Pues abren al lado contrario. Son Sí. como complementarios. Sí, pero ¿quién me dice hacia dónde? ¿Izquierda, Una derecha, abre arriba o abajo? Y otra abre hacia arriba y otra abre hacia la derecha. Muy bien. Esta abre hacia arriba. ¿Listo? Y ya saben que si fuera aquí un negativo, abriría hacia abajo. ¿Listo? X y Y. X y Y. ¿Y esta hacia dónde abre? Hacia la derecha. La derecha. Hacia la derecha. Muy bien. Y si fuera negativa, ¿hacia dónde abriría? Al otro lado. Hacia la izquierda, exacto. Entonces podemos aprendernos, ojo, para que hablemos ya de los términos. El eje de simetría. ¿Eje de simetría qué es? La recta que parte en dos a la parábola. Eje de simetría es la variable que ¿qué? ¿Cómo identificarían el eje de simetría en la ecuación? Es la variable que ¿qué? La dependiente. No. Porque si te la ponen de un lado o del otro. La que Hábleme no de la está elevada al potencia. cuadrado. La que no está elevada al Eso, me cuadrado. gusta. La variable de potencia 1. ¿Saben cómo se dice potencia en inglés? Potencia power. La variable de power 1 es la que es el eje de simetría. Listo. Se acabó el repaso de parábolas. Sigamos. Entonces esta es la 1, esta es la 2 y nos quedan 8 minuticos. Vamos bien. Bueno, explica la potencia, ¿cómo así? La potencia es el numerito al que está elevado. Mira que en este caso, y es la que está elevada a la 1. Y mira que el eje de simetría es la y. En la de la derecha, la x es la que está elevada a la 1. O sea, la que tiene potencia 1. ¿Sí me van a entender? Listo. Potencia no tiene nada que ver en este caso con la potencia de un motor o de la que consume un resistor o un capacitor, nada de eso. Muy bien. Sigamos. Entonces, la 3 era la elipse. La elipse. Listo. En la elipse, la ecuación es así. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. ¿Listo? Y la gráfica, ya ustedes tal vez se imaginen cómo es una elipse. Es como si tú hubieras tomado una circunferencia y la hubieras achatado por algún lado. No sé si saben que la Tierra, nuestro planeta, si le haces un corte transversal, queda como una elipse. En otras palabras, la distancia que hay de un polo, cualquiera de los dos, al centro de la Tierra, no es igual que la que hay desde el Ecuador hasta el centro de la Tierra. Profe, y también la
la órbita alrededor del Sol. Correcto. Eso se vio en física 1 por allá, perdón, en física 2, cuando vieron leyes de Kepler. Muy bien, entonces, la elipse es achatadita. La voy a exagerar un poquito para que se vea así. Entonces, este puntico de aquí en el eje X es la variable que esté debajo de la X. Y en el eje Y es la variable que esté en Y. Un ejemplo. Digamos que, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo aquí rapidito. 4x cuadrado más 9y cuadrado igual 36. Entonces, ¿yo cómo sé que eso es una elipse? Ah, bueno, una pregunta. ¿Qué pasaría, muchachos, si estos dos números fueran igualitos? Este A y este B. ¿Qué figura sería? Circunferencia. Circunferencia, tiene razón. Correcto. Correcto. El hecho de que los dos coeficientes sean distintos es lo que me indica que, por decirlo así, su radio en el eje X y su radio en el eje Y, sean diferentes. No tiene, ¿Cómo? pues que hay una, las elipses tienen una de simplicidad, algo así, y la circunferencia no lo Exacto. tiene. Correcto. Excéntrico, la palabra excéntrico significa como raro. Entonces, mientras más achatada sea la órbita, entonces hay más excentricidad. ¿Listo? Si no estoy mal, es el cociente entre los dos semiejes. A y B se llaman semiejes. Bueno, aquí la circunferencia sí puede ser una elipse, pero sin eso, sin la simplicidad. De hecho, la circunferencia es una elipse cuando los dos semiejes son iguales. La circunferencia es un caso particular de la elipse. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo hago para sacar los semiejes de esta elipse? Bueno, fácil, yo me doy cuenta que en la elipse la ecuación está igualada a 1. Entonces divido todo por 36 para que me quede igualado a 1, ¿sí lo ven? Y simplificando, saco cuarta, me queda 9. Y saco novena y me queda 4. Listo, me quedó de la forma de la ecuación. Dígame quiénes serían A y B en este caso. Sería 3 y 2. Ah, perdón, 3, 30 y... sí, correcto, no, así es. Sí. 3 y 2. 3 y 2, correcto. O sea que si yo la graficara en X llegaría de 3 hasta menos 3. Y en Y sería solo hasta 2. 2 y menos 2. Entonces la gráfica sería algo así como esto. Pero si hubiera un denominador, se multiplicaría. ¿Dónde, por ejemplo? Si hubiera un denominador, ¿dónde? Pues digamos, si fuera 4 sobre 3, 4 tercios, pues. Ah, ok, sí. Primero le sacas raíz, porque si te das cuenta, estos numeritos están elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces, estos numeritos son el cuadrado de otros números. Por eso pusimos 3 y 2 en lugar de 9 y 4. Entonces, si fuera 4 tercios ahí debajo, pues tendremos que sacarle la raíz cuadrada a 4 tercios y ese sería el semieje. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. El último. 2 minutos. No, mentira, no nos alcanzan 2 minutos. La última, la cuarta, es la hipérbola. Hipérbola. La hipérbola. ¿Cómo es la hipérbola? La hipérbola es como la ecuación de la elipse, pero con un signo menos. Es decir, puede ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 1 o y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las dos gráficas? Las dos gráficas son como si fueran dos parábolas que están peleadas, así, una mirando hacia el lado contrario de la otra.
Entonces aquí sería, ojo, ¿de qué depende que la hipérbola abra horizontal o verticalmente? De la variable que esté positiva. En el lado izquierdo, la variable positiva es la X. Entonces, abre en el eje X. ¿Listo? Tanto de aquí como de aquí. ¿Listo? ¿Y qué distancia hay desde el centro hasta cada uno de los dos puntitos? El que esté debajo de la variable negativa. Uy, alguien como que vive cerquita de mi casa. El que tiene el micrófono prendido porque sonó el trueno y enseguida lo escuché yo acá en mi casa. No sé si saben que el sonido, ustedes pueden saber qué tan lejos está una lluvia o la parte fuerte de una lluvia contando los segundos desde el relámpago hasta el sonido, sabiendo que el sonido viaja aproximadamente, para hacer la cuenta alegre, a 300 metros por segundo. En realidad son como 340, 360, pero con 300 funciona. Un ejemplo, sale el relámpago y usted cuenta 1, 2, 3, 4, ¡brum! Y cayó el trueno enseguida. Entonces, 4 segundos, 4 por 3, 12. Eso da 1.2 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ahí se sabe uno qué tan lejos están las tormentas. ¿Para qué le sirve a uno eso? Por ejemplo, cuando está jugando. Eso puede servirle a uno, pues puede quedar uno como muy nerd. Pero los amigos borrachines por ahí con los que uno juega fútbol, no, que va a empezar a llover, está relampagueando, tal. Y uno a veces cuenta y cuenta 10 segundos. Y uno dice, no, esos relámpagos están a 3 kilómetros de aquí todavía. 10 segundos por 300 metros da 3 kilómetros. Entonces, quién sabe si por ahí haya una chica de esas bien friki que se enamoren de un pelado todo estudiosito y diga, ay, tan lindo, mira, sabe de ingeniería el pelado. Bueno, Sirve, pro. sí. Por ejemplo, Y para algo que ponerse, usted... profe, el impermeable cuando uno va en la moto. Bueno, También. ahí tal vez no te sirve tanto porque a veces llueve sin relámpago, entonces no te sirve tanto necesariamente. Ah, no, pero en caso de que caiga un trueno. Bueno, está bien. Y a veces caen truenos también sin agua. Si va uno para Caldas, sabe que igual hay que ponérselo. Sí, así es. ¿Saben con qué datos ligué yo mucho cuando era adolescente? Con aprenderme 2 o 3 constelaciones. Aprenderme la constelación de Orión, la Osa Mayor, y aprenderme cómo identificar un planeta en el cielo. Así a simple vista, algunos de ustedes saben que se pueden identificar los planetas, 2 o 3, a veces 3. ¿Cómo sabe uno cuál es un planeta? Esas estrellitas que no titilan, que se ven como un bombillito así fijo, esos son planetas. A veces se ve uno, casi siempre se ve Venus, solo Venus, pero a veces se ve Marte, y Marte se ve rosadito, como es el planeta rojo, entonces se ve así como tirando a rojo. Y muchas veces también se ve Júpiter. Entonces, usted se puede, imagínese, aquí en Medellín no, pero imagínese que usted esté en un pueblo y diga, ay, mira, tú sabes que eso que está allá es Venus, tal, y empieza a hablarla ahí. De pronto algunas se aburren, pero algunas de pronto les gusta, uno no sabe. Con el respeto que las chicas que están aquí se merecen. Bueno, aquí a veces los hombres hablamos de cosas. Tranquilo, profe. Ok, pero ¿por qué no? ¿Quién sabe si hasta a ustedes les sirva para de pronto exigirle a un varón que, oiga, viste, esta chica sabe bastante, tengo que ponerme a estudiar también? Porque las chicas que están aquí, no nos digamos mentiras, son mujeres estudiosas. O sea, con el respeto que la psicología, el derecho y muchas otras carreras que estudian muchas mujeres, una mujer que se venga para una carrera de estas es una mujer estudiosa. O no conozco hasta ahora una excepción. Muy bien. Entonces les decía que del centro a cada uno de estos vértices que estoy sombreando de rojo, la distancia que hay es la que está debajo de la variable positiva. O sea, en este caso A aquí y A acá. ¿Listo? Ya creo que pueden sospechar cómo quedará la gráfica cuando la que está positiva es la variable y.
¿Se imaginan, cierto? Sí, claro, profe. Sí, es hacia arriba y hacia abajo, profe, igualmente Sí, con yo la estaba separación. aquí es que señalando la pantalla del computador pensando que estaban viendo. ¿Qué? No te digo nada mejor. Entonces queda hacia arriba. Muy bien. Queda hacia arriba y queda hacia abajo. Muy bien. Listo. O sea, no me estaba riendo de ti, sino que uno a veces con los amigos dice, ay, qué hueva. Entonces me acordé de esa expresión que la aprendí aquí en Medellín porque en la costa no usamos esa frase. La frase en la costa uno dice, uy, qué marica o algo así. Muy bien. Y por eso es que a veces uno se mete en problemas con los estudiantes, porque bueno, Luis de pronto sea mamador de gallo como yo, pero habrá uno que sea muy delicado y, ay, profesor, ¿cómo así que me dijo esto? A ver, ¿y qué distancia hay? Dice, está jodido. Sí, también. Díganme qué distancia hay desde el centro hasta cada uno de los punticos rojos. B. B, correcto. Siempre la que está debajo de la variable positiva. Listo, B. Listo, se acabó el repaso. 8:35, estamos bien. Estamos súper bien. Ah, bueno, no sé si están copiando. Ya yo me iba a ir. Me cuentan si tienen preguntas. Uy, 43 estudiantes. Qué buena asistencia. ¿Saben de qué me acabé de dar cuenta? Que hay solo 3 chicas en el curso. Bueno, benditas entre los varones. Bueno, sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? El objetivo de la clase es hacer como una extensión o una extrapolación de estas ecuaciones a 3 dimensiones. A 3 dimensiones. ¿Cómo así? Ahora vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Esto era un repaso. Eso era cónicas, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a ver superficies cuádricas. Entonces, esta no, ni siquiera la voy a mencionar. O sea, solamente escribir la ecuación. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual R al cuadrado. Ya nos hemos cansado de hacer ejercicio, ya les quedaron algunos para estudiar. Muy bien. Y ya saben que esa es la extensión a 3 dimensiones de la circunferencia. Vamos a empezar con el elipsoide. ¿A qué le suena? Elipsoide. Le suena, les debe sonar a la elipse, pero vista en 3D. ¿Qué figura se les ocurre así de la vida cotidiana acá, de nuestra cotidianidad? Profe, una sandía. Un balón de rugby. El balón Esa de... me gusta, esa me gusta. La sandía me gusta, el balón de rugby también. De hecho, la sandía es mi fruta favorita. Esta frutica está descrita por una ecuación de un elipsoide. ¿Listo? B cuadrado. Adivinen que hay que hacerle la ecuación de la elipse, añadirle la coordenada z. Y yo creo que no es, o sea, ni siquiera tengo que de pronto profundizar cómo creen que será la gráfica. Pues, si sabemos graficar la elipse, que tiene 2 semiejes, pues acá hay que añadirle el tercer semieje. Entonces, vamos a hacerlo así más o menos. Y listo. Entonces, su corte, a ver, ¿qué serán estos A, B y C? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Qué les dice el sentido común? Profe, Es son el los puntos vector, de profe. corte con el eje. Con los ejes, exacto. Miren que acá en la elipse, ¿qué eran A y B? Estas que están acá a la izquierda, A y B eran los puntos de corte con el eje X y Y. Acá, como va a haber uno adicional,
Entonces van a ser A, B y C. Listo, no es más que eso. Muy bien, entonces ya estamos entrando en materia. 1, 2. Vamos a hacer el tercero. ¿El tercero qué es? ¿Cómo creen que se llamará la extensión de la parábola a 3B? Paraboloide. Paraboloide, muy bien. Ah, de hecho, se me había olvidado decirles que el planeta Tierra es un elipsoide, así como se lo dije hace un ratito. Paraboloide. Listo. Entonces, los paraboloides los hay de muchas clases. Vamos a ponerles un ejemplo. Vamos a ponerles z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo les explico esto? A ver, que sea sencillo. De negro voy a dibujar el paraboloide. Vamos a hacer esto. ¿Qué es? Sí, así. Vamos a dibujar dos. Vamos a dibujar este y el que es x igual y cuadrado más z cuadrado. Noten, ¿quién recuerda en la parábola cuál es la variable que me da a mí a entender que es el eje de la parábola? La de La potencia variable que 1. ¿qué? La de potencia 1. Acá es igual. La variable de potencia 1 es el eje del paraboloide. Entonces voy a dibujar la que está de negro. Como aquí el eje es z, entonces, bueno, esto es x, y, z. Entonces, el paraboloide va a abrir hacia arriba y sería como un vasito, como, no sé, ¿con qué lo comparamos? ¿A qué figura se les parece eso? Una copita, Taza. como Un una embudo tacita. o algo así similar. Exacto, sí, como una copita, sí, pero que abra suavemente, que no sea un cono. Ahorita hacemos el del cono, que es como cuando usted va a la playa, cuando come un raspado, ese es un cono, así que termina en una punta. ¿Cómo creen que será esta verde? Profe, apunta como hacia nosotros, puede ser la del Exacto, A control. la X. así es. Listo. Y una pregunta, ¿cómo sería si las dos variables fueran negativas? Por ejemplo, z igual menos x cuadrado menos y cuadrado. Profe, apuntaría hacia abajo. Hacia abajo, exacto. Así. Pero ojo, las dos tienen que ser negativas. Las dos tienen que ser negativas o las dos positivas. Profe, ¿qué pasa cuando una es positiva y la otra es negativa? Retornaremos a esa superficie cuádrica más adelante. De hecho, les voy a poner el apellido que tiene este paraboloide. Porque el otro, el que tiene una positiva y la otra negativa, también se llama paraboloide. Pero este se llama paraboloide elíptico. Elíptico porque esta figurita que se describe aquí arriba es una elipse. ¿Listo? Es una elipse. Entonces ya saben que abre todo para arriba, todo para abajo, todo para la izquierda, todo para la derecha, o para nosotros, o hacia el tablero. ¿Me hice entender? O sea, si los dos son positivos, abre para el eje positivo de esa variable que tiene potencia 1. Si las dos están negativas, abre hacia el negativo de esa variable que tiene potencia 1. Y así sucesivamente. ¿Me hice entender? Sí, sí, profe. Ok, Sí, profe. sigamos. Cuarto. La extensión a 3 dimensiones de la hipérbola se llama. Hiperboloide. Correcto. Hiperboloide. Los hay de dos clases. Hiperboloide A, de una hoja. B, de dos hojas. Claro, como aquí tenemos más variables, tenemos una variable de más, ustedes saben que la hipérbola, a diferencia de la elipse, ¿cómo la identifico yo en la ecuación?
¿Cómo la identifico? Por el negativo, profe. Correcto. Hay una positiva y una negativa. Y la positiva es la que me indica el eje. Entonces, acá como son tres variables, entonces pueden ser dos negativas, una positiva y una negativa y dos positivas. Entonces por eso es que aquí salen dos clases de hiperboloides. ¿Sí? Yo no sé si era el internet mío, pero yo ya no estoy viendo pues como lo que está copiando. ¿Y qué estás viendo en este momento? Me quedé en una hoja y de 2 hojas hasta ahí, A y B. Sí, A mí también me pasa igual, profe. Sí, a mí también me pasa igual. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahí donde vamos, ¿no? Sí, no he copiado nada más. Hasta ahí, por ahí vamos. No, pero es que se había puesto lento, pero ahí va. No, pero es que nos pasa a todos. Es totalmente normal que... Hey, Luis Aníbal, vas a decir que te estoy haciendo bullying o algo así, que ya te he atacado 2 veces. Nos pasa a todos. Y a veces, ¿saben qué pasa, muchachos? Que incluso aquí en mi casa, por ejemplo, el computador se pone a actualizarse. Y no sé si ustedes saben que cuando un computador, cuando Windows Update quiere descargar las actualizaciones, coge todo el ancho de banda para él. Y si es otro computador de los que están aquí en la casa, me aparece aquí enseguida un mensaje que dice calidad insuficiente de la red. Me aparece inmediatamente. Y todos los estudiantes por igual dicen, profe, se está congelando, se está entrecortando, en fin. Muy bien. Sigamos, entonces, voy a escribir la ecuación del hiperboloide de una hoja y del hiperboloide de 2 hojas y luego se los grafico para que entonces vean cómo es la jugada. Entonces, el de una hoja es x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual 1. ¿Listo? Ah, bueno, pueden aparecer aquí numeritos a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. ¿Listo? No me gustó, que quedó feo. Se me olvidaron los denominadores. Sí, no, tampoco. X al cuadrado sobre a cuadrado. Y el más debería ir aquí. Uy. Y cuadrado sobre b cuadrado. Menos z al cuadrado sobre c al cuadrado. Igual 1. ¿Listo? En general, ya sabrán que hay varias combinaciones, pero en general aquí hay 2 signos más y un signo menos, con todas las posibles combinaciones que hay. Pero la gráfica va a ser igualita. Adivinen cómo va a ser el de 2 hojas en la ecuación. Un signo más y dos signos menos. Listo, entonces vamos a ver cómo es la gráfica. Entonces aquí les voy a decir, esto es un signo más y 2 signos menos. Aquí ya nos podemos aprender un truco. Si en la ecuación hay solo un signo menos, ¿cuántas hojas son? Y si en la ecuación hay 2 signos menos, ¿cuántas hojas son? O sea, como regla, anótelo ahí en el cuaderno. La cantidad de signos menos me indica la cantidad de hojas. Profe, ¿cómo es eso de cantidad de hojas? Ya, un momentico. Vamos a hacer la gráfica. La de 2 hojas, ¿dónde está el signo más? Señor. La de 2 hojas, ¿dónde está el signo más? La de 2 hojas, aquí está, mírelo. ¿Sí lo ve ahí? Cuando un término no tiene signo, entendemos que es un más. ¿Listo? Así como acá. Hay 2 más y un menos, y acá un más y 2 menos. Profe, una preguntita, profe. Ajá. Si nos encontramos un ejercicio que tenga los 3 más, ese sería un elipsoide. Perfecto, ya no sería... Es como en la hipérbola, si tú me hubieras preguntado en la hipérbola, profe, ¿y si uno no es más y el otro es menos, sino que los dos son más? La respuesta sería, ya es una elipse.
Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, sigamos. Esto es X, esto es Y, y esto es Z, esto es X, esto es Y esto es Z. Ok. Ahora sí les voy a presentar la gráfica del hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja es como la cintura de una mujer. Imagínense que aquí tiene el busto, acá tiene las caderas, con el respeto que las chicas se merecen, y aquí está la cintura. ¿Listo? Ah, eso es como la chimenea de la planta nuclear de los Simpsons. Algo así, sí, señor, qué bien, qué bien. Pero es infinita, para arriba y para abajo. Ya se imaginarán que la tengo que dibujar acotada porque no puedo hacer una gráfica infinita. Muy bien, y el de dos hojas es como si fueran dos paraboloides. Acá y por acá abajo. Y adivinen qué distancia hay desde el eje, desde el centro, centro, hasta cada uno de los vértices chiquiticos estos que estoy haciendo como puntos azules. Profe, el del positivo, ¿cierto? Exacto. Nos podemos aprender así. Ah, bueno, no sé si se puedan crear una regla que diga, nosotros ya sabemos identificar el eje de una hipérbola. Ah, yo creo que se los dije. El eje de la hipérbola, por acá, el eje de la hipérbola es la variable positiva. Sí, acá siempre es la positiva. Sin embargo, acá, por ejemplo, en la izquierda tengo dos positivas y en la derecha tengo solo una. Pero no sé si notan, muchachos, que en la de una hoja, el eje es Z. ¿Y quién es Z en la ecuación? El que está negativo. Por decirlo así, el niño diferente. Miren que en la derecha, ¿quién sería el diferente? Hay dos positivos y un negativo. Perdón, dos negativos y un positivo. ¿El diferente quién es? Z, ¿cierto? El diferente o el de menos cantidades. Entonces, en el de una hoja, el diferente es el negativo y ese es el eje. En el de dos hojas, el diferente es el positivo y ese es el eje. ¿Me hago entender? Pueden preguntar lo que quieran. No sé si me hice entender con los comentarios. Antes de las preguntas, un momentito. Y aquí entienden qué es una hoja y qué es dos hojas. Imagínate que tú tuvieras que hacer esa figura con, yo qué sé, papel aluminio. El de una hoja necesita solamente un trozo de papel aluminio. En el de dos hojas necesitas dos trozos para la coquita de arriba y para la coquita de abajo. ¿Me hice entender? Sí, señor. Ok, ok, ok. El de dos hojas no es infinito. El de Sí, una. también, sí. Igualito que el paraboloide, igualito que la parábola. Me salió torcido esos punticos. Cuando tú, por ejemplo, graficas y igual a x cuadrado, tú graficas solo un pedacito, pero eso es para arriba, para abajo, infinito. Muy buen comentario. Los dejo ahí para que digieran un ratito. Uy, sí, nunca había visto eso que tú dijiste, el de la planta nuclear de los Simpsons. Exactamente así, como un hiperboloide de una hoja. Muy bien, sigamos. Hagamos uno más y hacemos un descansito de 5 minutos. Bien, estamos en el cuarto, ahora viene el quinto. El quinto es sencillito. El quinto es el cono. Cono. Listo. ¿Cómo es el cono? Es el mismo hiperboloide, pero en lugar de estar igualado a 1, está igualado a 0. O sea, z cuadrado menos x cuadrado menos... Me equivoco otra vez.
b cuadrado igual 0. Muy bien. Usted se da cuenta que si usted esta ecuación toda la multiplica por menos 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos, más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. Si se da cuenta, estas dos ecuaciones son equivalentes. O sea que no nos podemos aprender aquí que son dos positivos. Mira, pueden ser o dos positivos y un negativo o dos negativos y un positivo. Así de sencillo. O sea, con signos variados. Igualado a 0. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Adivinen cuál va a ser el eje. La misma regla que les enseñé para los hiperboloides. La variable diferente en signo, esa es la variable que va a ser el eje de la figura. Y no sé si lo notaron, muchachos, pero acá arriba, cuando graficamos los paraboloides, también podríamos hablar del concepto de variable diferente. En este caso, la variable diferente, si hay dos variables al cuadrado y una que está a la 1, la variable diferente sería la que está a la 1. Entonces, es que siempre la variable diferente es la que hace las veces del eje. Se largó el aguacero por acá en mi casa. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es el cono. A diferencia de los conos que generalmente hemos dibujado en nuestros cursos, en cualquier materia, estos conos tienen dos vías. Tienen la parte positiva y, como nos decía, no me acuerdo quién, es infinito, y la parte negativa. Tan, tan, tan. ¿Listo? Profe, ¿y qué pasa si la variable rara, rara no, la variable diferente es la x? Pues el cono estaría acostadito. ¿Cómo sería acostadito? Voy a hacer aquí un bosquejito rápido. Entonces sería tan, tan y para atrás. ¿Listo? Y si fuera en el eje y, tan, tan, tan y tan, tan, tan. ¿Listo? ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, todo bien hasta ahí. Ok. Sí, Listo. señor. Descansemos 5 minutos. Regreso a las 9:03.
Ando por aquí si tienen preguntas o algún comentario. ¿Sí? Los temas del parcial son hasta la próxima clase. ¿El parcial cuándo es? La próxima Es semana. el otro lunes, el 31 de agosto. Sí. Ahí en el compromiso académico, si quieres, revisémoslo enseguida. Vamos a buscar los archivos de este curso. Veamos. Equipos. Vectorial. Archivos. Compromiso. Bueno. Sí, es hasta la clase de mañana. Mañana vamos a ver el tema de este temita, hasta este tema, estas derivadas parciales. Mañana miramos, perdón, mañana no, el miércoles, si alcanzamos a ver regla de la cadena. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Muy bien, retomemos. Entonces, ya vimos el cono y nos queda solo uno. Solo uno, el otro tipo de paraboloide. El otro tipo de paraboloide. Ustedes se dieron cuenta que un paraboloide, y en el 6 es el señor paraboloide, se llama hiperbólico, más conocido como la silla de montar. La silla de montar. ¿Cómo así? Bueno, entonces, el paraboloide, ya saben que es una... Señor. El paraboloide ya saben que es una variable elevada a la 1, que finalmente esa siempre va a ser el eje, y las otras dos variables al cuadrado. Lo que vimos ahorita que les mostré el paraboloide elíptico, este de aquí, es que las dos variables que están al cuadrado tienen que ser o las dos positivas o las dos negativas. ¿Listo? Acá ya se imaginan que hay las otras combinaciones, una positiva y la otra negativa. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser y cuadrado menos x cuadrado. Entonces les voy a mostrar cómo sería la gráfica. También, al revés también se puede, ya se imaginarán. Y les voy a mostrar a ver qué indica la variable que está elevada a la 1 y qué indica la variable positiva. Entonces voy a hacer la gráfica de el eje. Pues X, Y Z. Entonces miren cómo lo van a graficar, muchachos. Es sencillo. Como parte de paraboloide, parte de parábolas, les doy un truco para graficarlo. Imagínense, vamos a dibujar una silla de montar. No sé si alguna vez han comido una papa Pringles. Esas papitas tienen forma de paraboloide hiperbólico. Ahora les muestro. Entonces, vamos a dibujar una parábola como si estuviera abriendo en el eje Z y las otras parábolas así, cayendo de esos puntitos. Entonces, esto viene de acá y esto viene de acá. Listo, los reto a que hagan el dibujo en su cuaderno. Repito, una parábola así y de ahí parten dos parábolas. ¿Listo? Y unen las paticas de las parábolas. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué se llama silla? Porque ya se imaginarán que si usted monta un jinete aquí, ahí le queda su jinete. ¿Listo?
Entonces, ya pueden darse cuenta cuál es la variable que está elevada a la 1, la del tronco del jinete. Vamos a escribirlo así. Tronco del jinete. Y la variable positiva de las cuadradas es hacia donde avanza el caballo. Miren que el caballo no avanza en el eje X. El caballo avanzaría en el eje Y, o sea, en este caso, horizontalmente. Cuéntenme si me hice entender, muchachos. Bueno, ahora les voy a mostrar. Ah, bueno, no sé si de pronto se entendió. Si se entendió lo de la papita Pringle. Listo. Vamos a mostrarles una papita Pringle. No sé si han comido ustedes papitas Pringle. Esas son papitas que vienen en un cilindro, en una latica que es un cilindro. Ah, ya. ¿Sí? Que tienen esta figurita. Ahí me traje esta gráfica del libro. Si se dan cuenta que ahí, bueno, quedaría muy, como dice uno por ahí vulgarmente, espaturrado el jinete, pero quedaría así. ¿Listo? Esa es una silla de montar o un paraboloide hiperbólico. Listo, entonces, cuando yo les pida que grafiquen estas superficies, esta es la última de las que íbamos a ver. Cuando yo les pida que grafiquen superficies cuádricas, lo que les estoy pidiendo es un bosquejo. A mí no me importa, para efectos de esta materia, qué tanto abre, qué tanto cierra. Así como cuando tú ves el y igual a x cuadrado, que tú sepas que eso es una parábola que abre para arriba. Eso es lo que nos interesa, que nosotros sepamos el comportamiento de las variables. Ya si tú quieres especificidad, te toca hacer la tablita, te toca hacer en Excel, te toca hacer la gráfica en Wolfram, en fin, donde sea nos toque hacer entonces las cosas con más especificidad. Pero cuando queremos aprender los modelos matemáticos, es suficiente con saber el comportamiento de esas variables. ¿Listo? Me cuentan si hay preguntas. Y si no hay, bueno, entonces continuemos. Continuamos. Les voy a dejar entonces un grupito de ejercicios ahorita que se acabe la clase. Y me cuentan el miércoles si de pronto tuvieron algún tipo de dificultad. ¿Listo? Muy bien. Permítanme un segundito. Yo reviso para dónde vamos. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, listo, vamos. Aquí terminamos con este tema de las superficies cuádricas y vamos enseguida, ya que tenemos tiempo disponible, a iniciar con el siguiente tema, que son funciones vectoriales. Pero no, mentira, no. A ver, es que no me gustaría irme así de este tema sin por lo menos ponerles a ustedes, no sé, un grupito de ejercicios para que aquí en clase conmigo las hagamos, así como hemos hecho con otros temas. Entonces les voy a poner aquí un grupito de ejercicios, me los voy a traer del libro y la idea es que hagamos las gráficas. Vamos a hacerlo acá y luego ya retomamos el tema de funciones vectoriales. Listo, el ejercicio, los ejercicios dicen, los corté ahí, ya saben que debajo del 9 va el 11 y el 13. La idea es que identifiquemos qué tipo de superficies cuádricas son. Profe, Sí. ¿y en qué página están? Están en la 649. Listo. Entonces el ejercicio dice identifique y grafique. ¿Quién me va a preguntar algo más? Era lo mismo, profe. Ok, listo. Muy bien. Trucos. En la que en mi opinión es la más fácil de identificar son los paraboloides.
¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué diferencia la ecuación de los paraboloides de las demás? Que está Profe, igualado Porque a una tienen variable. una variable que no está al cuadrado. Eso, muy bien. Díganme de todas esas, ¿cuáles son paraboloides? No importa si son elípticos o hiperbólicos. Profe, la 1, El A1, muy bien. La 9. la 3, La 9, la 3 no. ese Ah, 3 ya. perdón, la última es la 13. 13, listo. Listo. ya. Sí. No, porque es que le robó un número, ¿verdad? Sí, me fue mi culpa. Sí. ¿Alguna de la columna de la derecha es paraboloide? Profe, la 10. La 10. La 10, La 10. correcto. La 10 también, El 8 correcto. también, no. La 8 también. Bien. Muy bien, entonces. Esta paraboloide, díganme, ¿elíptico o hiperbólico? Elíptico. Y es el facilito. Abre para arriba en el eje Z. ¿Están de acuerdo? Sí. Ni lo voy a graficar. Este, ¿paraboloide de qué clase? Abre para la Y. Ah, pero no es elíptico, ¿cierto? Entonces es un paraboloide hiperbólico. ¿Cómo lo grafico? Ojo. Entonces, ya sabemos que la variable que está a la 1 es el tronco del jinete. Listo, X, Y, Z. ¿Saben qué me toca hacer a veces para graficar bien un paraboloide? Doblar la hoja, girarla. Exacto, esa es la más fácil. A mí aquí no me lo permite esta tabla ni la pantalla, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Cambia las Esta, letras. esta Y, recuerden que algunos ejes no son permitidos. Entonces, no es tan fácil así como que giro las letras. Entonces, la Y es la del tronco del jinete. O sea que ella va a abrir así. ¿Ran? Ah, ¿listo? Y el jinete avanza en dirección del eje X. Uy, me va a quedar grande este dibujo. Vamos a ver. Así no era. Necesito que el jinete avance así. Ah, ya. Ah, ah. Ahí se escucha el aguacero. ¿Sí se entiende? A ver, estos dos últimas gráficas. Vamos a hacerlo mejor. Ya le cogí el tirito. Tan, 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 tan. ¿Listo? Entonces, si tú dibujas el jinete sería aquí. Y se abre ahí y va agarradito ahí del caballo. ¿Listo? Este es el dibujo, lo confieso, el más difícil de todos. El paraboloide hiperbólico. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Este paraboloide. Fácil, ¿cierto? ¿Hacia dónde abre? ¿Quién me dice hacia dónde abre? ¿Es elíptico o hiperbólico? Profe, elíptico. Elíptico, porque tiene los dos signos positivos del lado derecho. Entonces abre hacia el positivo de la variable que está elevada a la 1. ¿Están de acuerdo? Ah, qué derecho, sí. Abre para acá. Para el eje X. Este es el 13. Este es el 9. Listo. ¿Cuál otros dijeron que era paraboloide? Este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ojo, recuerden que la variable que está elevada a la 1 tiene que estar. Si despejas el z o el 9z, mira cómo te... Entonces, díganme hacia dónde abre ese paraboloide. Profe, abre hacia arriba, pues como la coquita. Díganme los demás que dicen. Hacia el Z, profe.
Pero hacia qué, pues no, no, Z negativo. hacia el negativo. Z positivo, Z es el eje y las dos variables al cuadrado están positivas. Ah, ok. Pero acá noten que las dos variables al cuadrado están negativas. Entonces, desde aquí, desde el centro, abriría para abajo. ¿Listo? Abriría para abajo. Muy bien. Los demás paraboloides... Profe, se los dejo tarea a este. Se parece al que Profe, hicimos de ejemplo en clase. profe, Sí. una pregunta. En esa ecuación en realidad se despejaría el 9 para el otro lado, para dividir las otras Sí, dos variables. pero acuérdate que como no nos interesa que tanto abre, que cierra un poquito, no, sino el bosquejo. Ah, Si es un ok. paraboloide, ¿para dónde abre? Ya, y que sepas dibujarlo. ¿Listo? Muy bien. Sigamos, vamos a hacer otra gráfica. ¿Cuál creen que es el siguiente más fácil de identificar? Después de los paraboloides. Les voy a dar mi sugerencia. Los elipsoides. ¿Por qué? ¿Cómo son los signos? Positivos. Todos son positivos, ¿cierto? Entonces, díganme cuáles de esos 14 ejercicios, cuáles identifican como elipsoides. 3. El 3. El 3, excelente. Este es el elipsoide. El 10. 6, perfecto. El 10 no, el Z no está al cuadrado. Sí. Veamos, profe, creo que solo esos. Ya, solo esos dos. No los voy a graficar, esa es la sandía. Listo, hay que pasar a dividir el 100, si quieres saber los semiejes, y pasar a dividir el 36 a cada uno, o dividir todo por 36. Ahora, vamos con los conos. ¿Quién me dice, quién recuerda la ecuación del cono, cómo es que es? Igual a 0 y con 2 negativos. O con 2 positivos y un negativo, ¿te acuerdas? Díganme, ahí pareciera que no hay ninguno. Pero hay varios. Díganme quién alcanza a ver un cono de esas ecuaciones. El 10. 14. El 14, no, ese es un hiperboloide de una hoja. 7. ¿El cuál? 7. El 7, me gusta este 7, muy bien. ¿Cómo sabemos que el 7 es un cono? profe, la despeja la X para el otro lado, la X cuadrada. Correcto, tiene que estar igualado a 0 y no queda ningún número sobrando por ahí. ¿Listo? Entonces, el 7 es cono. ¿Hacia dónde abre ese cono? Díganme. ¿Hacia dónde abre el cono? La X. Hacia el eje X, hacia la variable diferente. ¿Se acuerdan de ese concepto? Entonces, X, Y y Z. Entonces, esto aquí para acá y para allá. Recuerden que eso es infinito para allá, infinito para acá. Listo. ¿Habrá otro cono por ahí? El 2. El 2. Me gusta, sí señor. Díganme cuál es la variable diferente ahí. Y. La Y. Tienes razón, sí señor, la Y. Entonces abre hacia la izquierda y hacia la derecha. Muy bien, y vamos con los, por último, con los hiperboloides. Entonces, ya los que sobraron. El 5, díganme, ¿de una hoja o de 2 hojas? De una hoja. De una hoja, ¿cómo sabes? ¿Quién recuerda? ¿Cómo sabe uno que es de una o de 2? Porque hay un negativo. La cantidad de menos. Muy bien. Así como en el 11, es un hiperboloide de 2 hojas. de 2 hojas. Bueno, los demás no los voy a hacer porque ya les haría toda la tarea. Todos esos ejercicios van a quedar para estudiar, ¿listo? Todos esos 14. Muy bien. Ahora sí vamos con el tema de la clase de hoy. Con el último tema de la clase de hoy, 9.22. Vamos por lo menos a hacer una grafiquita de qué es una función vectorial. ¿Qué es una función vectorial? Entonces, todas las funciones que nosotros hemos visto hasta ahora son funciones escalares. Incluso las superficies cuádricas son funciones escalares. Ustedes recuerdan que uno en cálculo diferencial, integral,
uno escribía la y como f de x. Es decir, si a ti te pedían que graficaras y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, ¿había alguna diferencia? No había ninguna. Es lo mismo. No había ninguna. Eso es lo mismo, ¿cierto? Generalmente a la y la ponemos como f de x. Acá también. Pero acá, como tenemos una tercera variable, vamos a decir que z es f de x, y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el paraboloide elíptico, el que es x cuadrado más y cuadrado, es exactamente igual a que te digan esto, x cuadrado más y cuadrado. Pregunta, ¿cómo sabemos que esas funciones son escalares? ¿Cómo sabemos que esas funciones son escalares? Fácil, porque si tú reemplazas x y y en la ecuación, te da un escalar o un vector. Eso de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un escalar o un vector? Escalar, es un número. Un número. Listo. Profe, entonces ponme un ejemplo de una función que sea vectorial. Ahora sí. Entonces todo esto es una función escalar, escalar, escalar. Todas las superficies cuádricas son funciones escalares. Porque en cada punto XY, al hacer la evaluación, obtenemos un escalar, es decir, un número. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejemplo de una función que sea vectorial. Entonces vamos a poner estos dos. R de t. El R lo puse como vectorcito. Yo aquí les dije cuál es la notación que yo uso para vectores. El rayadito. El rayadito pues como la negrita. Subrayarlo. Eso, muy bien. El gordito, listo. La negrita, el control B. Muy bien. Vamos a hacer este. Coseno de TI más seno de TJ. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera, Pedrito, reemplaza por favor T por, no sé, 0? Listo. El resultado de esa evaluación, ahí en la ecuación, ¿va a dar un escalar o va a dar un vector? Vamos a ver. Eso da coseno de 0i más seno de 0j. Esto es 0, pero esto me da i. O sea que me dio un vector. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo identifico yo una función escalar de una vectorial? Vamos a escribirlo acá. Estas funciones, generalmente las que hemos analizado, todas las que hemos analizado sin duda, son funciones escalares. Y esta función es solo un ejemplo de una función vectorial. ¿Sí? Muy bien, muchachos. La componente y, ya ustedes saben que se refiere a la coordenada X. Y la componente J se refiere a la coordenada Y. O sea que generalmente cuando a ti te dan, y la ponen en R porque ustedes saben que en física y en ingeniería, a la posición se le simboliza con la letra R. Entonces generalmente esto va a ser de esta forma. XY más Y de TJ. Pregunta, muchachos, a ver si estamos entendiendo. ¿X de T es una función escalar o vectorial? Vectorial. X de T. Escalar. Escalar. Si tú reemplazas T ahí, en X de T, tiene que darte un número, que si le pones al lado de la I, ya se convierte en un vector. ¿Listo? Entonces, para que nos demos cuenta, R de T es la función vectorial, que depende de dos funciones escalares. ¿Listo? Que depende de dos funciones escalares. Entonces, muchachos, pregunta, ¿cómo hago para graficar una función vectorial? Le voy dando valores a T. Dele valores a T, dele valores a T. Así como cuando yo no sabía cómo graficar una parábola por allá en el colegio, entonces, ¿qué me tocaba hacer? Una tablita de valores. Listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Y en este caso, es solamente de dos componentes.
es decir, de X y Y. Ahora vamos a hacer uno de X, Y, Z. Listo, X y Y. Muy bien. Ya hicimos el de X igual 0, el de T igual 0, perdón. Cuando T igual 0, el vectorcito que nos dio fue el vector Y. Ya ustedes saben que ese vector apunta en el eje X. Si le doy, por ejemplo, T igual 90 grados, ¿cómo nos va a quedar? Coseno de 90, vamos a ver. R, bueno, vamos a ponerlo en radianes, que es más elegante, que es pi medios. R de pi medios sería coseno de pi medios en I más seno de pi medios en J. ¿De acuerdo? Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Seno de pi medios es 1 y se me acabó de bloquear la tabla. Bueno, me gustaría que me siguieran. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. Cuando se me bloquea la tabla, lo que tengo que hacer es reiniciar el computador. Pero todo sigue activo, solamente que nada me responde. O sea, no puedo dar inicio, no puedo darle control al suprimir, no puedo hacer nada. Entonces, a ver, díganme qué vector me quede ahí en pi medios. ¿Cómo? No escuché. Vector J. El vector J. O sea que me queda un vectorcito paradito hacia arriba. Entonces, no sé si se dan cuenta. ¿Y qué creen que me va a quedar cuando yo reemplace el pi cuartos? O sea, el 45 grados. Me va a quedar un vectorcito con un ángulo de 45. El de 135 grados. Y así sucesivamente. O sea que esa función vectorial, cuando yo la grafique, lo que me van a dar son vectores formando una circunferencia. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, muchachos? Sí. Ok, entonces les voy a pedir que la grafiquen y voy a apagar y a prender el computador y ya regreso. No está cargando. ¿Qué? Bueno. Bien, muchachos, estoy de nuevo con ustedes. Voy a compartirles la pantalla. Uy, qué chévere se ve esta vista de toda la clase en la pizarra. Miren, empezamos por acá. Uy, nos ha rendido la clase de hoy. Muy bien. Entonces, lo que les había dicho hace un ratico era que aquí, ¿me están escuchando, cierto? Profe, yo tengo una duda, profe, qué pena Ajá. interrumpir. Cuente. Acá en el ejercicio que usted plantea que está con negro, que es el vector igual a 0, que es coseno 0 por i más seno, ¿por qué cancela el seno, profe? Y en el otro ejercicio que es pi medios, cancela el coseno. Ah, porque el seno de 0 es 0 en la izquierda y acá el coseno de pi medios también es 0. Ok, profe, enterado, gracias. Listo. Recuerda que si vas a meter los ángulos en radianes, tienes que poner la calculadora en radianes. Sí, O sea, si la señor. calculadora te da en grados y pones coseno de pi medios, no te va a dar 0. Bueno, entonces, profe. como les dije, esto lo que me va a dar es
un grupito de vectores, que si yo los uno sus cabecitas, sus flechitas, lo que me va a dar es una circunferencia. ¿Listo? Me va a dar una circunferencia. Ahora bien, va a quedar de tarea, ¿cómo quedaría el vector o la función vectorial si yo le añado seno de tj este elementico t por k? ¿Listo? Anótenlo por favor y les va a quedar de tarea. Seguramente tendrá mucho que ver con una circunferencia. ¿Por qué? Porque miren que en el eje X y Y se sigue comportando como una circunferencia. Pero ahora, a medida que avanza el tiempo, bueno, esa T ya saben que se referirá a tiempo. A medida que avanza T, entonces la componente Z se va a elevar cada vez más. O sea, recuerden que esto es X, esto es Y y esto es Z. Esto es Z. ¿Listo? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Ok, entonces voy a detener la grabación de la clase. Primero les dejo de compartir. Entonces me comprometo a dentro de 10 minutos tenerle ejercicios para que practiquen lo que vimos en la clase de hoy. Ahí en el archivo. Los invito a revisarlo mañana. Y los correos que me enviaron con preguntas, con inquietudes, se los contesto mañana. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Detengo la clase en este momento.